con el tondero. Y es allí también, dentro de esos programas, que comienza a aparecer como compositora, antes de cantar, la señora Alicia Maguiña. A las 6 en la lechera y a las 7 en la tisanera Catay, a las 8 el bizcocho chumay, a las 9 el sanguito con pay, a las 10 los jazmines y muchachita no huele ya, a las 11 la chicha Catay, a las 12 el sereno chumay, Ave María Purísima, viva el Perú y sereno. Otro extraordinario compositor que inició su carrera en Radio Nacional fue Manuel Acosta Ojeda, quien además continúa realzando la programación de esta casa radial con su programa El Heraldo Musical de los Andes. Bueno, siempre fue un sueño para mí alguna vez ingresar a esa emisora, porque los niños de mi época, bueno, a los del 30, pues la tenían algo así como el Carnegie Hall, como la Scala de Milán. Ojalá recupere la importancia que tuvo. Cualquiera no cantaba allí, había que pasar una prueba de suficiencia, y cuando ingresé fue el 49 con un amigo Almenerio, muchachos, 19 años, y dimos prueba pues, y salió bastante bien. Y dime, hijo de mi alma, para llorar contigo. Y dime, hijo de mi alma, para llorar. El aporte de esos programas, la aparición de nuevas figuras del cantar criollo y del cantar folclórico andino, la participación del pueblo. El pueblo quería llegar a esos programas para hacerse famoso y además mantener latente en nuestro culto por nuestra música, por nuestras raíces, por nuestra tradición. Por ejemplo, una de las personalidades del cantar criollo, Edith Barr, nace en Radio Nacional. Una de las épocas más lindas de mi vida. La señora Alicia Duarte era en ese entonces la jefa de programación. Daba un día a la semana o dos, no sé, no me acuerdo, para escuchar nuevos valores. Entonces un día me presenté y canté algo para que me escuchen. Bueno, les debe haber gustado mucho porque la señora Duarte inmediatamente me citó al segundo piso de Radio Nacional, que es en el mismo lugar hasta ahora, y me hizo un contrato para trabajar. Pero además de los programas musicales, se hicieron selectos radioteatros que marcaron la pauta en el dial peruano. Se hacía adaptaciones de cuentos, después historias, biografías. Recuerdo que la primera vez que yo hice un personaje andino fue en un radioteatro que era La vida de Daniel Alcides Carrión. La televisión, tú tienes que estar frente al televisor y estar prendida de la imagen. En cambio, el radioteatro te transporta con la voz. Puedes tú estar cocinando, puedes estar barriendo, puedes hacer cualquier otra cosa que estás escuchando, y entonces la voz te lleva, ¿no? Tu imaginación vuela. Este género se posicionó de la radioaudiencia y reinó en las emisoras por muchos años, desfilando reconocidas figuras como Elvira Travesí, el maestro Luis Álvarez y otros más. Hay una figura importante de los que ha pasado por radioteatro, que en este momento se me viene a la mente. Es el popular Don Segundo de una serie de televisión, es Fernando Farrés. Era un mozalbete apenas y me convocaron a Radio Nacional para actuar en el Teatro de los Domingos.
Era el Gran Teatro del Aire, se llamaba el programa. Era el atractivo principal en todos los hogares. La fuerza de las grandes obras universales tenían mucha sintonía. Me acuerdo que cuando ingresé a Radio Nacional era como entrar a una iglesia o una catedral de gran auge y de gran importancia e historia. El sustento fundamental de los actores era el radioteatro, porque se hacía radioteatro en diferentes radioemisoras. Radio Colonial, Radio Central, Radio Lima, Radio Nacional, Radio América, Radio Victoria, ¿no? Y otras más que salieron después, como Radio La Crónica. Con el llegar de la radio, se abrió un filón, o sea, se abrió una oportunidad más para los actores de teatro de actuar en la radio. Permitió pues que muchos de nosotros que estábamos haciendo pininos o que ya teníamos cierta práctica pero que no éramos consagrados ni mucho menos, tuviésemos esa oportunidad de participar. Sin embargo, esta fructífera etapa se vería truncada nuevamente por decisiones políticas con la llegada del militarismo de Odría. Con la llegada de Manuel Odría, en 1948, César Miró fue cesado de su cargo como director de Radio Nacional. Durante ese gobierno, la obra de Miró fue dejada de lado, salvo en lo que a música criolla se refería, pues aún se continuaban presentando algunos espectáculos en vivo. La programación de la emisora perdió presencia en el dial local, debido al cambio constante de directores que no tenían una visión para la radio oficial. Yo comienzo a trabajar en el Radio Nacional del Perú el 1 de octubre de 1955. En esa época estaba por terminar su mandato el general Odría. Había un noticiero a las 10 de la noche, 22 horas, en cadena obligada, por algo era en cadena, ¿no? Pero obligada, con todas las emisoras de la República. Habían la lectura de la síntesis parlamentaria, lo que sucedía en el Congreso de la República, se leía al día siguiente, enviaban del Congreso una síntesis de las actividades de lo desarrollado, de las sesiones del Congreso, y los locutores que estábamos de servicio dábamos lectura a ellos. Programas de auditorio casi ninguno. Se transmitían además conferencias y los ya conocidos discursos presidenciales. La esperanza en la determinación de los peruanos, prontos a luchar y a trabajar por la grandeza del Perú. Al finalizar este gobierno en 1956, con el regreso del presidente Prado al poder, César Miró volvió a Radio Nacional y retomó el camino abruptamente interrumpido, trayendo consigo nuevas luces a esta casa radial. Cambió ya cuando cambia el gobierno, llega el presidente Prado, llega el doctor Julio Vargas Prada, que le da otra tónica, otra actividad a la radio, y además él hizo la Universidad del Aire, fundó la Universidad del Aire. ¿Qué era la Universidad del Aire? Eran las lecciones que por radio se transmitían y a cargo de connotados catedráticos, y de los sitios que escuchaban esas lecciones de la Universidad del Aire solicitaban las copias, y la radio les enviaba las copias mimeografiadas. Se retomaron también los radioteatros. Perico, ¿Su Excelencia? ¿No ha venido nadie a solicitar un matrimonio? No, Su Excelencia. El hombre cuando llega a cierta edad tiene ciertas necesidades que solo el matrimonio puede proporcionarle.
Pero, padre, no es necesario. Sin casarse también se puede. Mocoso del diablo. Yo solo repito lo que ellos dicen cuando se van al campo solitos. ¡Ajá! Y tú que eres un zamarro de 7 suelas. Uno de los programas que más destacó por aquellos años fue Música y Sucesos de Ayer, un espacio que mezclaba la música del recuerdo con sucesos del pasado. En 1956, el programa Música y Sucesos del Ayer, creado por Rodolfo Cruzátegui, ganó el premio Inca, uno de los más disputados por aquel entonces. A lo largo de esas décadas, Radio Nacional destacó también por la calidad de sus locutores. Para ser locutor tenía que ser una persona docta, o sea que tenga conocimiento de lo que va a decir. Radio Nacional, Guillermo Leca, pues un señor locutor, un hombre de quitarse el sombrero, de hacerle una venia, de soplar el piso cuando pasaba. Entendido, educado. Los locutores éramos recibidos con mucho respeto, con mucha admiración. Por ejemplo, cuando ya yo tenía muchos años, donde iba, González Menacho, claro, escuchamos a don Guillermo Leca, fulano de tal doctor, así es mi tierra, Víctor Dongo Casalino. Según el historiador Antonio Zapata, con la llegada de la televisión, a fines de la década del 50, se inicia una nueva competencia por mantener las preferencias del público. Algunos especulaban que el final de la radio había llegado. Sin embargo, gracias a la tecnología, no fue así, ya que las posibilidades de comunicación de la radio eran superiores a las de la pantalla chica. En los 50 la radio había desarrollado distintos sistemas de grabación, logrando incluso mezclar voz y música. Muy buenos días, Lima. Muy buenos días, Perú. Les saluda Cecilia del Risco desde Radio Nacional del Perú, de donde irradiamos las notas melodiosas de nuestra hermosa música criolla a todos los confines de la patria. Para Alonso Alegría, la aparición del transistor a inicios de los 60 le brindó a la radio más posibilidades de acompañar a la gente en distintos y remotos lugares. Encuentras que muchos pobladores de zonas rurales que no tienen electricidad en casa y menos en la chacra donde viven, pueden tener acceso al radio transistor y a sus pilas. Entonces comienzan a escuchar radio. Y eso amplía muchísimo el universo que escucha radio. Gracias a esta tecnología, la radio continuó siendo por unos años más el principal medio de información, especialmente en los acontecimientos más importantes de nuestra historia. Un momento crucial para todos nosotros, estábamos muy jóvenes, el año 64 que se produjo la tragedia del Estadio Nacional, ¿no? Una tragedia con muchísimos muertos, como ustedes seguramente deben recordar, ¿no? Llegaron a la Radio Nacional muchísimas personas para poder lanzar mensajes a sus familiares, para que estén tranquilos, gente que había venido especialmente a ver el partido Perú-Argentina que desató la tragedia, ¿no? También les pasábamos a ellos los mensajes. Para los expertos, el transistor trajo consigo la segmentación del público y la especialización de las emisoras. Una nueva época despuntaba en el panorama radial. Atrás iban quedando algunos géneros propios de la radio, como los radioteatros, los cuales fueron desplazados por las primeras telenovelas que cautivaron las preferencias del público. Con la llegada del gobierno militar liderado por el general Juan Velasco Alvarado, se dispuso la expropiación de los medios de comunicación y en 1974 se creó ENRAD Perú, Empresa Nacional de Radiodifusión del Perú, la cual estaba constituida por todas las emisoras de radio, 34 comerciales y 1 estatal. Fue una etapa poco fructífera en cuanto al desarrollo radial